A ti te salía ahí, ¿no? Voy a mirar, sí. Hola, hola. Sí. Creo que ahora sí, mira, Ahora ¿no? sí. Lo bajaste. No, Estamos ya listos. ahora. Muy buenas noches. Ya, ahora sí. Sí. Sí, ahora sí, ya. Ay. Gracias Señores, por esperar. señores. Gracias por esperar. Cosas del directo. Bueno, una vez más damos gracias por conectarse al programa Conversando con Gonzalo y Yulisa. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, así que prepárese, ponga su canguil, que vamos a tener un tiempo muy agradable, que el Señor nos va a edificar a través de su palabra. Tenemos unos invitados muy especiales, los pastores Benjamín y Sandra. Benjamín y Sandrita desde España, que el Señor los está usando grandemente, ¿no? Y cuéntenos Gracias, Señor. unos saluditos, pastores, a la audiencia. Bueno, hemos tenido ahí un poquito de Oposición. oposición. Teníamos que estar desde las 8, ya había bastante gente conectada, a ver si se vuelven a conectar. Y pues saludar a los que ya están. Gracias por estar ahí y gracias a Gonzalo y a Julie por invitarnos. Para nosotros de verdad que es una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Como decía antes, les conocemos ya de muchos años y tenemos muy buena relación. Y de verdad quería honrarles, porque quería aprovechar esto, porque mientras estábamos antes orando juntos, sentía en mi espíritu eso, ¿no? De decirles de parte de Dios que muchas veces cuando tomamos estos retos, que mucha gente no valora o te toman poco, pero quiero decirles que Dios está contento por lo que están haciendo porque están saliendo del lugar de confort y hay gente que le encanta hablar, pero no le gusta hacer nada tampoco por cambiar nada, ¿no? Por lo menos ustedes están haciendo algo para impactar a otros. Amén. Y esto porque todo sueño, todo lo que uno haga para poder compartir la palabra de Dios es impulsado por Dios, definitivamente. Entonces Dios va a respaldar. De verdad les animamos a que lo sigan haciendo, que sigan fortaleciéndose. Algunos días serán pocos, otros serán muchos, y cuando quieran pensar, porque la constancia es la que va a traer el éxito. Amén. Y a la verdad que el éxito tampoco, siempre lo decimos, no están las multitudes. Con una sola persona que escuche el mensaje que ustedes traen o lo que ustedes hacen y su vida sea cambiada, ya valió la pena. Así que por nada en el mundo paren lo que están haciendo, lo que es poco para el hombre o lo que el hombre toma un poco, para Dios no. Así que estoy contento y les honro por ello. Amén. Muchas gracias, por eso quería estar. Como dijo el pastor, no hay quien lo pare. Esto no hay quien lo pare. No me lo quería perder. Ustedes saben, la situación se la ha contado a mi esposo y yo le decía, bueno, quiero estar ahí, quiero ser parte también con ustedes porque nos han invitado a los dos, pero hoy es precisamente no estaba yo con mucha fuerza, por así decirlo, mucho ánimo, porque por lo que le digo, estoy en una recuperación, pero como Dios da nuevas fuerzas, Amén. y para mí esto es un deleite, o sea, y solamente estar con ustedes, para mí ya es un sumo gozo, les digo de corazón. Así que es una bendición, ¿no? De que, mira, sí me contó, estuvimos conversando con el pastor diciendo que estaba un poquito dispuesta, decía, bueno, pues el Señor va a hacer, pero gracias Sandrita, gracias por ese esfuerzo que hay mucha gente que les va a conocer a través de lo que ustedes van a hablar y van a ser muy bendecidos. Yo tengo la de corazón porque ustedes han sido de inspiración, en verdad. Ustedes han sido de inspiración, ustedes han salido de acá, de Londres, y igual sin saber, el Señor les ha guiado y como el Señor mismo les ha ido acomodándolo, como decir, el rompecabezas, les ha ido acomodando para que el ministerio de ustedes puedan crecer y sigan creciendo y en verdad que la verdad que el ministerio de ustedes tiene muy grande y son de inspiración para los jóvenes, más todo en estos tiempos, ¿no? De, como decía Sandrita, ¿no? De que a veces el extra hay que dar, ¿no? Y en el extra y la bendición, está la bendición, ¿no? A veces, por no dar, a veces nos quedamos nosotros mismos de recibir esa bendición, ¿no? Sí, en verdad que muchas gracias, Sandrita y Benjamín, porque sí, para mí han sido una inspiración, en verdad. Ustedes
les conozco y algo que siempre, siempre lo tengo en mi mente es cuando ustedes dijeron, no quiero ocupar un puesto más, no quiero calentar un puesto más. Y eso ha sido para inspiración. Y cuando inicié este año, yo le decía al Señor, Señor, así como dijo Sandra y Benjamín, yo no quiero ocupar un puesto más. No quiero estar sentada ocupando ese puesto. Quiero hacer algo en este año para que mucha gente conozca de ti, para que mucha gente se alimente y empiecen a caminar por ese camino que Dios quiere que estén, ¿no? Qué bien. Qué Qué bonito. bendición. Qué Sí, bonito, en verdad, Juli, me has hecho erizar los pelos. Aquí nos están saludando, mire, de Ruth Torres desde España. Desde España nos están Y nos saludando. preguntan Hola, que en mi qué parte Ruth. de España, en qué ¿En parte qué? de Sierva España. fiel. Ya les vamos a mandar la dirección, ya les va para que se vayan a congregar directamente. A Ruth Torres, dice Miriam Andrade es de Quito, Ecuador. María Valdivieso, gracias. María Valdivieso, Irma Castro, Alex Constante, gracias Alexita por conectarse. Clara Guerra dice, me parece que es de Guayaquil, me parece que es, pero gracias a ustedes y miren, no se despegue de las cámaras porque va a estar Apenas muy está bueno. empezando. Mire que hoy día vamos a conversar un tema muy importante, ¿no? Y pienso que este tema para todos nosotros como seres humanos, digámosle que a veces es difícil hacerlo, ¿no? Y a veces una palabra pequeña que a veces cuesta el hacer, el actuar, a veces por el orgullo, a veces por lo que uno dice, no, es que a mí si me hacen algo, yo tengo que salirme con la mía. Y eso queremos compartir acerca del perdón. Es una palabra, Qué bueno. es una palabra muy buena, una palabra que nos va a edificar, así que síganse conectándose. Eso queríamos compartir con ustedes con experiencia, convivencia, cuando contaron el testimonio ustedes en la iglesia, yo me quedé, wow, me quedé, dije, wow, no pensaba, eso dice, uno no ve lo que uno tiene, lo que uno ha venido, ¿no? Y eso es lo que cambia, cambia el ambiente, cambia, ¿no? Y eso digo, solo Dios puede hacer la obra, ¿no? Y eso queríamos compartir con ustedes, hermanos, acerca del perdón. Ustedes, ¿qué nos podrían decir acerca del perdón, no? ¿Cuál sería el término general acerca del perdón? Yo quería decir una cosa antes que estaba meditando sobre el perdón. Y digo, como hijos de Dios, definitivamente eso es nuestro ADN, ¿cierto? Como hijos de Dios tiene que ser nuestro ADN, el constante perdonar y pedir perdón, tiene que ser parte de nuestro vivir diario, porque estamos expuestos continuamente a la ofensa, todos. Entonces tenemos que tener una actitud diaria de perdón, ¿no? Y este es nuestro ADN, como nuestro Padre Celestial nos ha enseñado, pero yo pensaba ahorita mientras estábamos así dialogando y ¿sabes qué pensaba, amor? Digo, no solamente ya como cristianos y hijos de Dios, sino como pastores te vuelves experto en esa área, ¿no? Me imagino. Licenciado, te sacan la licenciatura. El máster. Claro, yo pensaba y decía, wow, pastores que no tengan eso ya asimilado o que no tengan un estilo de vida de perdonar y pedir perdón, bueno, no sé. Sí. ¿Cómo ya, sería es que eso? No sé, un pensamiento que me vino. Me imagino como pastores, hay mucha gente que habla, no habla y uno pues dices, tengo que trabajar con toda clase de gente, ¿no? Claro, mira que es tremendo porque, por eso te digo, estás expuesto, ¿no? Y constantemente, porque como opinar es gratis, y yo de verdad que hoy quiero como hablar con el compadreo que tenemos, con esa amistad que tenemos, esa confianza, esa libertad, así me quiero sentir con esa libertad de poderles decir, wow, como pastores, es que te sacan la licenciatura, créanme, te vuelves un experto en esa área y entre más rápido tú vivas en esa condición, mucho más fácil y mucho más bonito se vuelve el ministerio. O sea, es imposible como hijos de Dios y es imposible aún más como pastores no vivir en una condición de perdón o de pedir perdón. Sí, ¿no? Ambas son igual de importantes, ¿no? Así es. Así es. Mira, por ejemplo, cuando hablamos acerca de los cristianos, ¿no? Y ahora, ¿cómo le diríamos a las personas que no son cristianas? ¿Cómo ellos
perdonarían, porque algunos dicen, te perdono, pero No todavía, olvido. pero no olvido, ¿no? O sea, ¿a qué cree que se debe todo eso? Sí, bueno, acuérdate que en la palabra, pues los judíos, los hebreos, tenían la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Era así hasta que llegó Jesucristo y le rompió los esquemas, ¿no? Y ahí dijo, oye, quieto paraos, a que te maldice, bendícelo. Tremendo. No pagues mal, o sea, no pagues mal por mal. Paga, para que te haga mal, págale con bien. O sea, Jesucristo vino rompiendo todos los esquemas establecidos hasta el momento. Y nosotros como cristianos, obviamente, que para ningún ser humano, que conste, es fácil perdonar, porque hay un agravio, hay un dolor. Hay dolores que son, como te digo, tan impactantes, tan profundos, que no salen de la noche a la mañana. Gracias a Dios tenemos su palabra, el Espíritu Amén. Santo, y hombres y mujeres de Dios que nos enseñan, nos conducen a la palabra de cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Y un acto de obediencia, de fe, pero sí es cierto, como bien dices, que a las personas que no son conocedoras de la palabra, como nosotros éramos antes, la inmensa mayoría, era ojo por ojo, diente por diente. Y si te puedo hacer más, pues te voy a hacer más. Entonces, no es fácil, pero cuando uno lo comparte, ya siendo como tú y yo estamos, o como la inmensa mayoría de las personas que nos está viendo, que ya somos conocedores de la palabra, tú estás hablando por testimonio, estás hablando con autoridad, estás hablando porque tú vives o sea, no le estás diciendo una teoría, tú le estás diciendo, sí, se puede perdonar, porque yo he perdonado esto, esto, esto y esto. Y hay consecuencias que tú vas a vivir o vas a arrastrar durante toda tu vida si tú no perdonas. Y si perdonas, vas a tener ciertos beneficios. Hablas con esa autoridad. Entonces, eso es lo que marca la diferencia, el testimonio. Así es, ya no es un simple consejo, sino que ya se vuelve una vivencia. Y cuando tú tienes, es como cuando tú, el testimonio. ¿Por qué tiene tanto peso un testimonio? Porque tú hablas de algo que has vivido. Entonces, cuando tú, muchas veces a una persona que no conoce de Dios, la mayoría de las veces le impacta más tu testimonio a que tú le digas 50 versículos de la Biblia. Exacto, sí, Con tu testimonio ya estás hablándole lo que es la palabra, porque la palabra habla del perdón, habla del amor, habla de liberación, y cuando nosotros decimos, Dios me ha sanado, estamos hablando de la palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Cuando decimos, he podido ser libre, me he quitado como un peso encima perdonando a esta persona, estamos hablando de que toda atadura se ha roto, y eso es bíblico, ¿te das cuenta? Entonces, a veces no, somos cartas abiertas constantemente. Entonces, por eso tiene un impacto nuestro testimonio. Por eso la palabra de Dios dice testifica. Porque cuando el Señor sanó a esos 10 leprosos, dice que solamente se devolvió uno a dar testimonio, a dar gratitud. Y por eso hasta el día de hoy hablas acción. Porque aunque fueron varios, uno solo marcó la diferencia porque vino a testificar lo que Jesucristo hizo en su vida. Entonces, a veces es mejor llegarle a una persona con esa, porque el testimonio te da autoridad. ¿Te das cuenta? Hay un peso distinto, hay algo diferente. No, y perdona, acuérdate cuando el primer Martín Esteban lo estaban apedreando, si algo impactó en ese momento Saulo, fue la palabra de Esteban, que aun apedreando le dijo, Señor, perdónales, y dijo, wow, le estamos matando, apedreando, y le está diciendo a Dios, a Yahweh, que nos perdone. Eso le rompió los esquemas. Todos los esquemas. Claro, o sea, es fuerte, es fuerte. O sea, con este punto estaríamos diciendo de que es necesario de que algo aprendamos de la palabra de Dios, algo vivamos de la palabra de Dios, porque mientras no conozcamos la palabra de Dios, estamos diciendo que no podríamos perdonar. Aún siendo cristianos, nos cuesta perdonar, porque somos seres humanos, ¿no? La carne, pues, tiende a hacer lo malo. Pero por eso digo, en estas situaciones, el hombre, el ser humano, debería conocer esta verdad, debería llenarse más, porque mientras más se llene de la verdad, de la palabra de Dios, ahí sería como, no es fácil, pero sería el primer paso para poder perdonar. Porque si la gente, perdón, como la gente dice afuera, dice, no, como decía Sandrita, te perdono, pero no te olvido. Entonces, ¿por qué? Porque actuamos en la carne, ¿no?
Por eso sería muy... Pero sí es cierto, Ujú. sí es cierto que lo que estás diciendo es así, es una realidad, pero una de las evidencias, considero, de un nacido de nuevo es que vive en una vida de perdón y perdonar. Es así, es humildad. Y tú lo has dicho, la palabra, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a toda verdad. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Cuando nosotros estamos sumergidos en Cristo, en la palabra, automáticamente no nos va a ser tan difícil perdonar, porque tú estás tan lleno de la palabra que tú vas a ver algo normal. Para nosotros los seres humanos hemos crecido, cuando estábamos en el mundial o en tu vida cotidiana, tú tienes, ¿cómo te digo? Disciplinas. Claro. Que tienes como, ¿cómo te digo? ¿Cómo diría? Ayúdame. Reglas. ¿No? Sí, reglas en tu vida. Una de tus reglas y una cosa que es común y normal en tu vida es perdonar. Claro. No es algo fuera de lo normal, es algo normal, es algo cotidiano, es algo lógico. O sea, podría la gente... Pero cuando nosotros, perdón, Gonzalito, te interrumpí ahí, pero eso es como te digo, tú dijiste algo que es clave. Como hijos de Dios, tenemos que empaparnos y saber de la palabra de Dios. Y eso es lo que va a traer en nosotros esa facilidad para poder aplicar y dar perdón. Ahora, hablándole a las personas que no conocen de la palabra, porque tú dices, tienen que comer la palabra, obvio, eso está claro, pero eso para nosotros aplica. Pero para las personas que llegan hoy, que para nosotros hablarle la palabra es como que le estamos hablando de chino, no entienden nada. ¿Cómo podríamos llegar a esas personas para poderles enseñar y transmitir que el perdonar es un beneficio más para mí que para la persona que me agravió? ¿Cómo? Pues esa persona lo va a ver, vuelvo y digo, en nosotros. Claro, el fruto vas a ser tú, porque las cartas, tú eres esa carta abierta que puedes decir, mira, yo vivía con amargura de espíritu, porque eso es lo que trae la falta de perdón. Yo venía cargado, tú estás envenenado, estás fastidiado, pero la persona a la que tú estás así, está tan tranquila viviendo su vida, pero tú que cargas esa falta de perdón, tú que eres el que estás fastidiado. Entonces, cuando las personas de fuera dicen, wow, pero si sabemos que esta persona le hizo esto y esto y esto y esto y esto, ¿cómo le puede perdonar? ¿Cómo le puede seguir hablando? ¿Cómo puede ver en nosotros que eso no es normal? Porque en el mundo eso no se hace. ¿Cuántas veces hemos visto entre propias familias, hermanos y padres y hijos que no se hablan en años por nadie tomar la decisión de pedir un perdón? Es tremendo, ¿no? En lo que tú dices, es tremendo. En lo que tú dices, entre padres, hijos y hermanos, hay ese resentimiento, ¿no? Pero dicen, por ejemplo, o sea, porque la gente más entiende con los ejemplos que así cuando, por ejemplo, cuando dices eso, ¿qué tiene que hacer la gente para que pueda haber un perdón ahí? Porque, o sea, dicen, yo hablo con mi papá, pero no le perdono lo que me hizo. O yo hablo con mi hermano, pero no le perdono lo que me hizo. Está, o sea, ahí ese dolor en ellos. ¿Qué tú aconsejarías a esas personas que están así? Ahí entramos en tomar una decisión. Claro, de todas maneras, es como decirle, perdóname, a un buitre que coma alpiste. O a una paloma que coma carne. O sea, una persona es muy difícil sin el poder del Señor poder perdonar. Si, por ejemplo, pongamos un ejemplo, una persona que ha sido violada. ¿Cómo le dices tú que perdone? Es categóricamente imposible que una persona en su humanidad perdone a alguien que la ha violado. ¿Cómo le vas a decir perdónala? No, simplemente el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, wow, ahí te convence de pecado, justicia, de juicio, ahí te llena con su amor, compasión, misericordia. Y cuando uno entiende que tú también has sido perdonado, que has sido un transgresor, que has sido un rebelde, un desobediente, y que tú te merecías la muerte, y que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tú no mueras como un pecador, sino que Él se lleve todos los pecados. Dice uno, wow, Dios eso lo hizo por mí, eso lo hace todos los días, porque todos los días pecamos, todos los días, estamos transgrediendo al Señor. Entonces,
tú ya dices, wow, si Dios me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarte a ti? Pero tiene que haber una regeneración. Es muy difícil humanamente que una persona pueda perdonar ciertos actos y que son tan grandes y tan profundos. Muy difícil. Y a lo que decía Julie, ¿cómo haríamos? ¿Qué consejo? Ahí entraría en tomar una decisión. Acuérdense que el perdonar no es un sentir. El perdonar es una decisión, es una acción. A ver, Dios dice, perdón, perdona. repítale esto porque queremos aclarar. Repítale, está muy interesante esta frase, ¿no? El perdonar no es... El perdonar es una decisión, no es un sentir. Yo nunca voy a sentir perdonar a alguien que me ha transgredido. Nunca te va a salir nato. O sea, lo que te va a salir por naturaleza es odiar, todo lo contrario. Entonces, cuando nos dicen, ¿y cómo hago yo para perdonar esto que me han hecho? Toma la decisión de hacerlo, simple y llanamente. Tú tomas la decisión, tú decides de decir, hasta hoy yo voy a cargar con esto y perdono a esa persona porque eso te va a traer liberación a ti, te va a quitar ese peso, esa carga. Entonces, es así de simple, no necesitas saber de la palabra, ni siquiera conocer de ella, simplemente es toma la decisión de hacerlo. Esto es algo que el Señor lo dice, es un mandato, no te dice cuando sientas hacerlo, cuando quieras hacerlo. Hay un dicho que dice en el mundo, bueno, el tiempo curará las heridas, eso es falso. El tiempo no cura más nada. Bien, al contrario, se aumenta más de heridas. Todo lo contrario, entre más tiempo, más resentimiento, más indiferencia, más enfriamiento. Entonces, es tomar la decisión. Yo tomo la decisión, yo decido y tomo la decisión de perdonar. Yo creo que muchos de nosotros, en mi caso personal, yo venía con mucho dolor, rencor, bueno, mucha amargura, porque es lo que te produce la falta de perdón. Una amargura increíble. Eres un limón caminando, sí, agrio, sí, o sea, saltas a la primera, estás endemoniado, estás amargado, con rencor, con odio. Y yo cuando fui a un encuentro, mi primer encuentro, allí en la Comunidad Cristiana de Londres, cuando fuimos allí al hotel, fue impresionante porque a mí me decían, tienes que perdonar, y yo lo quería. Pero no quiero perdonar a las personas que me han violado, no quiero perdonar a los que me han hecho bullying, yo no quiero perdonar todo esto. Yo ya me aferré a ese dolor, a esa amargura, y te digo que cuando, como ha dicho mi esposa, cuando dije, voy a perdonar, cuando me dijeron, decide, tienes que decidir perdonar. Yo perdoné y eso marcó un antes y un después en mi vida. Pero te lo digo hasta el día de hoy. Yo ahí empecé de nuevo a ser feliz. Es como si Dios me hubiera dado la felicidad que yo tenía de niño, que cuando me violaron la primera vez se acabó esa felicidad. Pues es como si Dios me hubiera devuelto la felicidad, como si fuera otra vez un niño. O sea, fue algo tan fantástico, me quitó todo rencor, amargura, odio. Ya no tenía ganas de pelear, ya no tenía ganas de discutir con nadie. O sea, fue impresionante. Porque es un perdón genuino. Exacto, es una decisión, porque nunca vas a sentir, nunca vas a decir, sí, voy a sentir perdonar al que me ha violado, venga, que venga el siguiente. No, hombre, eso es ilógico. Uno decide y uno es el mayor beneficiado. Es impresionante. ¿Y cuál es uno de los primeros puntos que nosotros podemos identificar de que estoy dando un perdón genuino? Porque acuérdense que una cosa es perdonar y otra cosa es tener remordimiento, ¿no? Arrepentimiento sí. Y remordimiento. El remordimiento es que tú te sientes mal en el momento que causas la herida o haces el daño, pero luego sigues haciendo el mismo daño o aún mayor daño. Eso simplemente ha sido como que a tu conciencia sabes que no has hecho bien, pero cuando hay de verdad un arrepentimiento genuino y un perdón genuino, no hay dolor. Tú puedes hablar y puedes, por ejemplo, como lo acaba de hacer mi esposo, él acaba de decir un hecho que él ha vivido de pequeño, de una violación, y él puede hablar con la libertad de que él ha perdonado a esa persona que se lo hizo sin sentir dolor. Wow, tremendo, ¿no? Se dan cuenta, sin sentir rabia, sino con esa libertad que Cristo le ha dado de poder decir, le he perdonado porque Dios a mí también me ha perdonado lo mío. Que ahí es donde entramos a lo que dice la Biblia. Si yo no perdono, no voy a recibir perdón. Tremendo, ¿no? Tremendo, digo, lo que hace el perdón, lo que nos abre las puertas para poder seguir adelante un camino. Cuando no perdonamos, pues nos enseguimos,
Enseguecemos. 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 Entonces, y no podemos ver más allá de lo que podemos hacer, ¿no? Y el hombre a veces es así, dice, no te perdona a veces el orgullo, a veces la ira, el enojo, lo que le domina a la persona y no puede caminar como, ahora lo que hablas de Benjamín, digo, tremendo, o sea, tomaste una decisión y se te abrieron las puertas. Y si no hubiese tomado una decisión, no hubiese habido un ministerio tremendo, digo, wow, ¿No? no hubiera Ni habido ministerio, ni mujer, Ni ni nada. familia, ni nada, seguro. Nada. Porque nadie aguanta a una persona así. Exactamente. Y sí, hay casos tremendos, digo, como la facilidad de perdonar, digo, al principio, y después Dios ve el corazón de la persona y dice, no, pues este hizo algo que muchos quisiera que muchos hagan, pero él tomó una decisión, y con él voy a hacer el trabajo. Y mira lo que está haciendo. Wow, tremendo el testimonio, no digo, acerca del perdón, ¿no? Wow. Ahora, digamos que cuando nosotros hablemos con las personas que no conocen de Dios, por ejemplo, cuando dice yo voy a perdonar, dice, pero si yo tengo a mi padre viviendo lejos, porque yo recuerdo cuando yo me fui al encuentro y hablamos acerca del perdón, todo eso, y salí como decimos, nuevitos, llegué y decía, y ahora mi papá murió, falleció, mi mami está en Ecuador, decíamos, ¿y ahora qué te puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que dicen que están lejos y no puedo perdonar a una persona que ya murió? ¿Cómo le aconsejarían? Hombre, considero que no es necesario que a mí alguien me pida perdón para yo perdonarle. Ujú. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Una persona que me ha hecho daño está en el extranjero, una persona que me ha hecho daño y ha fallecido, yo perdono de igual manera. Una persona que me pide perdón interesadamente porque está buscando un beneficio en mí, que no hay arrepentimiento genuino de lo que ha hecho, me da igual, también le perdono. Porque yo estoy llamado a perdonar indiferentemente si falleció, si está lejos, si su perdón es lo más hipócrita que pueda haber, me da igual, yo le perdono, porque mi corazón no es el basurero de nadie. Y yo no voy a permitir que el enemigo me meta amargura, rencor, dolor, resentimiento y todo eso, porque aquí es donde habita el Espíritu de Cristo. Entonces, mi consejo es que perdone igualmente. A ver, volvemos a este punto donde Gonzalo y Julie, dice la palabra de Dios que de dónde emana todo. Del Corazón. Del corazón, ¿cierto? Y que Dios escudriña nuestro corazón. Entonces, si yo ya salgo, porque ya Dios me ha hablado de lo que el poder que me ha revelado, porque es una revelación de verdad de parte de Dios, enseñarnos la importancia del perdón, pero esa persona ya falleció o no la tengo aquí, realmente tú a quién tienes que demostrar que ha habido un verdadero perdón. Claro, aquí mismo en la tierra, ¿no? A Dios, ¿cierto? Entonces, si en mí ha habido de verdad, Señor, mira, está en el cielo, pero le perdono y le pido perdón, aunque no esté, porque realmente el que tú tienes que impresionar es a Dios. ¿De qué me sirve que esté vivo? ¿De qué me sirve que lo tenga cerca y le pida perdón, pero realmente no lo esté sintiendo o realmente no lo quiera hacer? Ahora, cuidado, porque ahí también puede venir una confusión cuando la gente diga, bueno, tú me estás diciendo que es una decisión, yo en ese momento no lo siento, pero has dado el paso y eso ya te va a traer liberación. Y Dios se va a encargar. Tú diste el paso, tú obedeciste, ya deja a Dios que haga el resto. Claro. ¿Por qué le digo esta pregunta? Porque me acuerdo cuando al principio, pues mi papá falleció, como les decía, y yo me sentía como frustrado, pues decía, a ver, mi papá ya murió y cómo quiero que reciba, que me escuche el perdón. Pero como la decisión ya estaba, pero había algo erróneo dentro de uno, como dice Sandrita, no, es todo el corazón. Cuando vamos comprendiendo de que en el corazón primeramente tenemos que sanar y al resto pues ya, si yo perdono a otra persona y la otra persona no quiere aceptar mi perdón, pues lo importante es mi corazón. ¿No? Exactamente, fue mi acto, mi decisión, la que va a cambiar. A veces nos frustramos, decimos que quiero que me perdone, que tengo que escuchar de las palabras de la persona, digo, que me diga, a veces también es como ya orgullo, como que le sale a uno, ¿no? Y por ejemplo, como están hablando de esto, ¿no? Como dice, uno ha pedido perdón, pero uno siente que la persona, o sea, ese momento habla, pero después
como que no quiere saber nada de ti, uno tiene que volverle a pedir perdón o ya, o sea, yo ya hice mi parte, ya depende de él si me perdona o no. ¿Cómo se haría en ese caso? Hombre, en la palabra, en Mateo, sí, 18, ahí nos habla sobre, por ejemplo, la disciplina, ¿vale? Dentro de la iglesia. Pero dentro de ello hay unas pautas que nos da, que dice que si un hermano peca contra ti, ¿sí? O te hace cualquier daño, agravio, lo que sea, vayas tú delante de él y le digas, oye, hermano, mira, pasa esto. Está hablando dentro del cuerpo de Cristo, ¿vale? Tengo este problema, me han dicho esto, no sé, se soluciona. Esa persona está en sus 13 obstinado de que no y que no y que no. Entonces, pues ahí dice que el siervo vaya y busque, por decir, 2 líderes, 2 ancianos, 2 personas y que vayan delante de él otra vez para resolver el problema. Si esa persona sigue obstinada y sigue que no y que no, porque dentro del cuerpo de Cristo, pues también hay unas reglas, ¿sí? En las cuales también, pues, como en todo, pues el Señor nos da. Entonces ahí le dice que entonces, sí, que eso es lo que ya ese paso no se suele hacer así como tal, sí, pero dice que se les ponga a la iglesia como gentil y publicano. Es decir, tiene que haber un arrepentimiento. Eso es como hijos de Dios, porque como hijos de Dios tenemos que tener una conducta y un testimonio tanto dentro como fuera. Entonces, imagínate que hay una persona que está, por decirte, faltando respeto a las hermanas de la iglesia, ¿vale? Tirándole piropos, o sea, haciendo un obsceno. Entonces, esa persona tú lo vas a coger y lo vas a frentear ahí. Y él te va a decir que no, y hasta que no se arrepiente, pues entonces, mira, hermano, tú aquí con esa actitud no puedes estar. Pero es lógico. Te pongo un ejemplo. Si tú en una reunión de alcohólicos anónimos, ¿sí? Hay 20 personas allí dando su testimonio, hablando, apoyándose unos a otros en su terapia, y llega una persona y va con su botella de whisky y se pone a beber allí delante de todos. ¿Tú qué crees que le va a decir la persona que está liderando ese grupo? Pásame el trago, pásaselo a todos, o por favor levántese y váyase de aquí. ¿Y por qué le echan ahí? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? No está el amor, es que hay una forma de conducta que tú estás violentando y no es el lugar, ¿me entiendes?, de hacer esta acción. Así que si quieres estás sin la botella, o si no, te vas, ya está. Y a veces esa parte que es la que menos nos gusta, hay un dicho que no es bíblico siquiera, donde dice, pero es que en la casa del Señor no se le puede echar. Bíblicamente dice que si tú no vas acorde o te pasas estas normas o tú sigues sin cambiar, aunque se te ha insistido, se te ha llevado con liderazgo, o sea, todo lo que ha explicado el pastor, sigues en lo mismo, o sea, hay reglas que protegen la comunidad y se te puede expulsar. Me hago entender, pero entonces a veces con eso de que, no, la casa es de Dios y entonces yo entro y hago lo que yo quiero y como yo quiero, pues tampoco, ¿no? Entonces ahí hay a veces esas confusiones. Ahora, con gente que ya no sacándoles un poco de lo que es el tema de la iglesia, con gente que de fuera, que tú le pides perdón y no quieren aceptar el perdón, pues ahí se aplica lo que ha dicho Julie, que tú ya has hecho tu parte. Tú ya has hecho la parte que a ti te correspondía, ya está hecha y eso es lo que aquí de verdad es lo que va a predominar o lo que Dios va a ver, porque a ti es la que se te demanda dar ese paso porque se supone que tú eres la que conoces de Dios. Entonces, en realidad, cuando es una persona de fuera, tú no vas a esperar que esa persona venga a pedirte perdón. Tú, como hija de Dios, eres ese ejemplo para tomar el primer paso, ¿no? Para hacerlo. Ahora, que la persona no quiere recibirlo, tú ya has hecho lo que tenías que hacer. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues orar por esa persona para que el Señor le toque y para que te reciba tu perdón y pueda, pues, esa relación, si tiene que ser restablecida, se restablece. Yo cuando vinimos aquí, cuando nos enviaron de la iglesia para venir aquí a Madrid, yo aquí pues he hecho mucho daño a mucha gente en mi vida pasada. Y yo a muchísimos he pedido perdón, a todos los que he podido y a todos los que me presento, los veo, uy, mira, yo te pido perdón porque la verdad no me comporté bien, y mucho no, Benja, tranquilo, no pasa nada y tal. Bueno, gracias a Dios, otros me han perdonado de verdad y otros me han dicho, no te perdono, no quiero saber de ti, te la tengo jurada. ¿Y qué hago? ¿Voy a estar todo el rato detrás de él? No es sabio tampoco,
¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen ese dolor. ¿Qué hago yo como hijo de Dios? Orar por ellos, que el Señor toque su corazón. ¿Sí? Porque obviamente en nuestra vida pasada, ¿quién no ha cometido errores? Éramos unos necios, obstinados, rebeldes, desobedientes, egoístas. Sí, o sea, hacíamos todo lo malo. Ahora viene el Señor uno y, wow, ¿cómo podía hacer yo esto? Yo tengo que intentar restaurar y restituir todo el daño que he hecho a las personas. Es mi obligación pedir perdón. Ahora también es bueno decirlo y que esto no se pase. Hay muchas personas que en los encuentros nos dicen, bueno, pastor, y entonces esta persona que me, por decir, una mujer que me maltrataba, me golpeaba o me violó, entonces tengo que ir a pedir perdón y volver a intentar tener una amistad, una relación. En ninguna manera. O sea, hay matices. O sea, tú perdonas, pero no vas a estar con una persona que te va a estar haciendo ese daño. O sea, es una persona tóxica para ti. Es como decir, las amistades, yo me vengo al Señor y entonces ya me tengo que apartar de todas mis amistades. No, tú tienes que ser luz, ¿cierto? Pero si son personas que me están arrastrando a que yo vaya a la droga, tú también tienes que tomar ya decisiones. Entonces, ahí entra eso, que hay que tener esos matices. Si hay una persona que está sufriendo un daño, ha sido lastimada y ha sido vejada, perdona, pero no te estamos diciendo ahora tienes que ir a ser sus mejores amigos. No, simplemente que no albergues el rencor en tu corazón, le hagas libre, seas libre, pero tú por tu camino y tú por el otro. Eso es sabiduría. Claro. Yo pienso que la gente hace eso por falta de conocimiento mismo, ¿no? A veces dice, ya le dice, tienes que perdonar y ahora sí, andate nomás a hacer lo que, a someterte a tu marido, porque la palabra dice así, somete. No, hay cosas que, como decían ustedes, hay límites, ¿no? Hay límites, ¿no? Para perdonar, pues una vez que ya perdona, pues si sigue la persona, tiene que ver el cambio. Al principio hablábamos acerca de cambio. Si ya veo el cambio, pues realmente el cambio se muestra el perdón se muestra en el cambio, en los frutos, ¿no? Hay frutos. Mire, hay una pregunta, dice, pero yo te digo, perdono, pero sigo con ese miedo. A ver, dice, pero yo digo, le perdono, pero sigo con ese miedo. Y ni siquiera está vivo, pero yo ni ahora sabiendo que ya no está en mis sueños, le tengo miedo. Bueno, no está tan, a lo mejor dice que como hablábamos acerca del muerto cuando ya muere y le pide perdón. Me parece que a eso se refiere de que ya murió y todavía tiene miedo, dice a la persona que murió y no sé si le perdonaría. Pero aquí pienso que, como ustedes decían, debería tomar una decisión de perdonar y ahí, primeramente sanar su corazón, ¿no? Con el corazón de ellos. No le vi bien la pregunta. Hay una cosa también que, por ejemplo, en este caso, a veces pensamos que nosotros, en el mundial, la gente ahí fuera, la sociedad, los no conocedores del Señor, dicen, perdono pero no olvido. Pero es que date cuenta que a todos Dios nos ha dado memoria. A mí no se me ha olvidado nada, ¿eh? A mí no se me ha olvidado ninguna cosa mala que me han hecho. No se me ha olvidado. Y te quiero decir que los he perdonado y sigo perdonando. Y hay por ejemplo, hay una enseñanza en eso. ¿Por qué? Porque las personas que ya no están, no les pudimos pedir perdón o no les perdonamos en su momento. Es una enseñanza para hoy en día, que no perdamos nunca oportunidad para pedir perdón lo antes posible y para perdonar lo antes posible, porque cuanto más te demores en pedir perdón o en perdonar a alguien, más difícil te va a ser y más daños espirituales, emocionales, sentimentales nos van a provocar en nuestras vidas, afectando matrimonio, familias, ministerios y lo que tengamos a nuestro alrededor. Es como Así que hay bastante enseñanza ahí. Como el dicho que dice, no llévame flores mientras esté vivo, porque de muerto las flores ya no me van a servir. ¿Ya para qué? Algo muy interesante que decía Pastor, que por ejemplo dice, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Pero, o sea, porque va a estar ahí esa situación, ¿no? Pero cuando uno ha perdonado genuinamente, es que cuando uno da testimonio de eso, o sea, se acuerda, pero ya no hay ese dolor en el corazón. Claro. No hay exactamente el resentimiento. Es más, en la palabra de Dios dice que cuando nosotros traigamos acuerdo de algo, sea para glorificarle nada más. Amén. Por ejemplo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, cuando él sacó al pueblo de Egipto,
Dice, no se acuerden de cómo estaban allá, porque ellos cuando empezaron a ver los gigantes y a ver que el mar estaba cerrado, los enemigos atrás de ellos, empezaron a decir, mejor nos hubieras dejado allí, mejor no sé qué, empezaron a recordar el pasado, inclusive hasta con dolor, pero el Señor le decía, no, si te vas a acordar, acuérdate para glorificar que con mano fuerte te saqué de tierra de esclavitud. Entonces, si nosotros vamos a recordar el pasado, no es que Dios nos borra la memoria cuando entramos a un encuentro, no es que cuando el Señor nos libera y nos da una oportunidad de sanidad, es que se nos borró la memoria, no, Él dice, si te vas a acordar de tu pasado, que sea para glorificarme, sea para que te testifiques de mi gloria y de mi poder, que tú antes eras una prostituta, ya no lo eres una señora de la casa, que tú antes eras un drogadito mafioso, pero ahora tú eres un hombre de Dios y de testimonio, que tú antes eras un fornicario, pues ahora vives casado con la mujer que es tuya y eres fiel, que tú antes eras un adúltero, pero tú ahora no lo eres, que antes tú le pegabas a tu mujer, pero ahora no le pegas, ahora la miras, la tratas con amor, la tratas como un vaso, ¿me hago entender? Está hablando de mí, ¿no? Y ahí es cuando dicen, pues no, eres algo tienes diferente. Cuando le decía a Pedro, no, tú hablas diferente, tú te vistes diferente, tú hablas diferente, entonces hay cambios. Claro, hay cambios, ¿no? Cuando la gente... Hay una pregunta que yo hace tiempo le hice a un amigo, ¿no? Me hizo, mejor dicho. Me dice, mira, yo me fui a pedirle perdón a un amigo y le dije, mira, te pido perdón porque te hablé, te hice esto, te hice esto. Y el otro quedó así asustado, más bien se enojó. O sea, en este caso, ¿cómo deberíamos la persona, debería ir a pedir perdón? ¿Cuándo debería pedir perdón? ¿Cómo debería? Claro, eso está muy bueno porque muchas veces eso se hace en los matrimonios. Tienen una discusión y vienen a pedir perdón y te perdono, pero es que me hiciste por esto, y le empiezan a cantar la cartilla. Sobre todo las mujeres que son históricas, sacan el recibo de todo. Es que dicen, pastores que dicen que hay que sacar todo del corazón, entonces no tiene que quedar nada. Claro, y empiezan con esto, con aquello. No es no creo que sea necesario, porque la persona que te ha hecho la ofensa sabe perfectamente lo que te ha hecho. Entonces no necesitas eso es como hurgar en la herida y precisamente lo que vas a conseguir es lo que ha dicho Gonzalo. El efecto es el contrario, me da rabia, o sea, me vienes a pedir perdón, pero primero me leen la cartilla. No, pienso que cada uno sabe en lo que ha fallado y pienso que más fácil, en vez de decirle lo que has hecho, exaltar. A ver si me explico. O sea, por ejemplo, si yo le digo a mi esposo, me ha hecho mucho daño, pero en vez de decirle, me hiciste esto, y le leo la cartilla, le digo, mira, te perdono porque no quiero, y empezar a saltar, o sea, quiero estar bien contigo porque eres muy buen hombre, porque yo te amo, porque bueno, aquí acabaste de cometer este error, pero, o sea, siempre intentar, porque qué bonito, como dice, que cuando exaltamos, es mucho más agradable, o sea, hacemos un ambiente mucho más agradable, no sé cómo explicarlo. De hecho nosotros muchas veces, cuando tenemos así tiempo con matrimonios y todo, pues a veces siempre salen, pues normal, ¿no? Son lógicos, ¿sabes? Las cosas, siempre las personas más difíciles de perdonar son las personas con las que más convives, ¿verdad? Sí, marido, también depositas más confianza, ¿no? En tu esposo, tu esposa, pasan más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues se pueden poner, porque eso también lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Al principio yo decía, tú eres esto y esto y esto y esto y esto, y ella, tú eres esto y esto y esto y esto. Pero luego, ¿sabes qué? Ahora vamos a decirnos las cosas buenas. Mira, bueno, y perdona, me acuerdo que eso lo hacíamos mucho siempre. Con el ministerio que teníamos allí, que ustedes saben que teníamos un ministerio de parejas. Y siempre les decíamos lo mismo. Cada que hacíamos nuestras salidas o nuestros encuentros les decíamos, porque es que mira, es que lo pueden intentar y van a ver que es así, siempre sucede. Cuando tú les poníamos una hojita blanca a cada uno y les decíamos, escribe todo lo malo que tiene tu pareja. Madre mía, se les quedaba la hoja y le pedían más. Daban un rollo de eso de... Pero cuando le decíamos, escribe las cosas buenas y se quedaban pensando, es muy bueno pero luego se quedaban pensando, ¿qué más? Es increíble. Entonces, por eso, esto aplica tanto como para la pareja como para las relaciones con cualquier tipo de persona. Cuando lleguemos, no es necesario. Vuelvo y digo, eso es hurgar en la herida. Simplemente te perdono y ya está. Y te pido perdón porque
te he fallado, porque no, yo personalmente siempre me gusta decir, oye, porque lo creo y me nace de mi corazón decir, si te he hecho daño intencional o no intencionalmente, perdóname, porque muchas veces no llegamos como a suplir esas carencias o esas necesidades que la otra persona tiene. Perdona por no estar a la altura tal vez de lo que tú esperabas de mí. O sea, a veces estoy enfocando todo el tiempo la situación en que yo he sido la que he fallado, aunque no haya fallado. Sí, ¿no? ¿Me están entendiendo? Sí, estamos entendiendo. Mire, Entonces Sandri, es mucho más fácil. claro, eso digo, mientras más practiquemos el perdón, ¿no? Como Pablo decía, perdón, en las cartas decía a Pedro cuando le dijo a Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? Y él pensaba que solamente 7 veces, no, dice 70 veces 7. Ahí estamos viendo de que es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida de nosotros como creyentes, de mostrar, ser el testimonio, como acaban de decir, ser el testimonio vivo de que Jesucristo ahí está dentro de nosotros. Porque venir a predicar el Evangelio y tener rencores con la pareja especialmente. Yo recuerdo que cuando empecé a conocer del Señor, yo a veces tenía, como decimos, broncas. Y llegué a una palabra que decía, tus oraciones no van a pasar Pero del techo más. si no estás de acuerdo con tu esposa. Dije, no, pues, entonces digo, voy a ponerme de acuerdo porque me arrodillaba y decía, mis oraciones no están pasando. Digo, ¿cuál es muy importante, no, esto del perdón? Que inclusive escuchamos de ustedes que ahí trae sanidad, trae libertad, trae Sí. la bendición mismo de poder andar sin cargas, sin el temor inclusive, ¿no? De que si me encuentro con la otra persona, voy a saltar o voy a pegarle o me va a decir algo. ¿Cuántas ventajas hay el perdonar y ser perdonado también, ¿no? Mira, el simple hecho de poder tener paz. Yo creo que no hay cosa más maravillosa que poder tener paz. Que nada te pueda robar eso. O sea, porque realmente no perdonar o albergar falta de perdón te roba la paz. Y cuando te roba el diablo la paz, te lo robó todo. Nosotros con nuestros hijos siempre hemos jugado a una cosa. Cuando ellos se enfadaban, nosotros le decíamos, el primero que se pida perdón es el que gana. Entonces se venían corriendo, no, perdón tú, no. Y se crea un hábito. Claro, Es crear un hábito en nosotros, en vivir de esa manera, sin rencor, sin prejuicios, sin rencores, sin nada. ¿Y sabes dónde es muy experto para practicar el perdón? En matrimonio. Claro. Eso, ahí te vas a sacar un máster. Claro. Te van a sacar un máster, no necesitan ir a ninguna escuela teológica. Claro. Usted en su casa lo puede practicar cada día, se lo digo por experiencia. Vamos, que si la salvación fuera por obra, yo ya me hubiera ganado el cielo. No, que va. Es que en el matrimonio es tremendo, porque en el matrimonio cada vez pensamos que ya nos conocemos, pero no, ni uno mismo no se conoce. Cuando ambos tienen son una chispita, porque qué bueno es cuando hay un balance, que el uno es chispita, pero el otro es así, muy tranquilo, es una bendición, pero cuando los dos son fuego, amigos, ahí se sacan, vuelvo y les digo, un máster en el perdón, porque de verdad, siempre lo he dicho, yo tomo la decisión cada día de perdonar a mi esposa porque 20,000 veces al día me saca la piedra todavía. Yo creo que me la sacará hasta que vaya a la casa del Señor. Y el pastor que se esté mandando las manos a la cabeza por lo que estoy diciendo, pues qué bendición que a él no le pase o a ella no le pase. A mí me pasa todavía. Me pasa, ¿por qué? Porque a veces simplemente él no está de acuerdo en simples cosas, o sea, o de mi manera de ver las cosas o las de él, y siempre va a haber ese roce, pero bueno, lo importante es que cada que hay una situación la superamos juntos, y eso es lo que realmente vale, importa, y eso es lo que realmente nos fortalece y nos da ese testimonio de que con Dios sí se puede, porque si no fuera por Él, no sé, ¿dónde estaríamos? Ni nosotros ni muchos, o sea, yo con mi esposo personalmente siempre tenemos que estar entregándole a nuestro Señor nuestro matrimonio cada día aprendemos más del uno del otro y cada día tenemos que esforzarnos en tener más paciencia, más amor, más comprensión y aplicar esa palabra que dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, no busca lo suyo, no es egoísta. El amor ágape de Dios es el que te enseña a morir cada día es muy importante. a tu yo, porque en tu yo
sales corriendo Claro. en cualquier momento, pero con el amor ágape de Dios recapacitas, respiras, te sientas, el Señor trae ese bálsamo, te hace entrar en razón, te hace traer esa paz que necesitas y vuelve y viene ese ambiente bonito de amor, de decir, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo sin esta belleza? ¿A Me dónde hici- voy yo? Ustedes me hicieron acuerdo cuando con las parejas, y cuando estábamos con mi esposa al principio. Perdóname tú primero. Pídeme perdón primero. No, o sea, tú primero tú. O sea, digo, lo que es un trabajo. Primero tú tienes que perdonar, pero porque tú me ofendiste más que yo. Digo, es un trabajo entre parejas, nos vamos puliendo. Es Digo, un trabajo es un trabajo que constante y por toda la vida. De verdad, yo creo que cuando superes unas cosas, entrarás a otras y a otras. Y creo que el matrimonio es como el estudio. Pasas de un grado al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, hasta que te gradúas. Hoy en día hay muchísimos divorcios, separaciones, y es por el orgullo, la altivez, la soberbia, Así es. por la falta de humildad de pedirse perdón. Y se separan y se divorcian, que es lo más Amándose. terrible, enamorados. Se aman, pero es más El poderoso, orgullo, ¿no? más grande el orgullo de no doblegarse, de no pedir perdón, ¿sí? Y se terminan separando enamorados. Y Y dicen, no, sabes que en este solamente tiempo, pedir perdón, solamente perdonar, ya está. y créanme que no es para asombrarse, por eso te decía ahorita en broma, medio en broma y en verdad, de que Bueno, no es dejemos de hablar de matrimonio, vamos a pasar a mí. que no es para, que no, en medio en No es- broma y en verdad, de que ningún pastor debería de sorprenderse por lo que estamos diciendo, porque No, es lógico. estadísticamente hay todavía muchos pastores, inclusive, Mm, que se divorcian hasta el día de hoy. sí, cierto Y es. créanme que no es para juzgar, porque nadie sabe lo que hay en cada casa ni las luchas que tienen, pero sí es una realidad que creo que en donde tenemos que trabajar mucho siempre, cada día, hasta que venga el Señor Jesucristo, va a ser en nuestro hogar, con nuestras parejas y con nuestros Así hijos. es. Y por eso la palabra de Dios Así dice es. que de qué te sirve ganarte el mundo si pierdes tu casa. Y ¿saben lo que pasa? Que muchas veces siervos de Dios se enfocan mucho fuera y se olvidan de dentro. Y no es porque no lo estén haciendo bien o no sean tremendos siervos de Dios, sino que en casa hay que trabajar el doble de lo que trabajamos en la calle. Ciertamente nuestro primer ministerio es el Ese hogar. tiene que ser lo Es el primero. hogar, la familia. Porque es donde más desgaste hay, es lo que decíamos, donde más roce hay, donde más todo hay, donde se tiene que mantener siempre esa llamita del amor, ese cuidado de papito Dios, ese cuidado de nuestros hijos, porque allá afuera, mis amados, pues ya sabemos cómo funciona todo, lo venimos hablando todo el tiempo. O sea, ahí no se cree ni en el perdón, ahí no se cree ni en el matrimonio, ahí no se cree en nada. Ahí te dicen, si ya no te amas, divórciate, si ya no se qué. Y a veces nosotros como hijos de Dios, mire que se lo digo, en testimonio, que somos los primeros que soltamos esas palabras que de verdad herimos el corazón del Señor, ¿no? Me separo, no sé qué, cuando tenemos esos momentos de ofuscación. Pero vuelvo y repito, nuestro ministerio es la casa primero, pase lo que pase, Amén. hagan lo que hagan, nuestros hijos le pertenecen al Señor. Escúchame en algo que no sé por qué mi espíritu me está llevando a decir esto, tal vez no tenga ni siquiera nada que ver con lo que estamos hablando, pero nuestros hijos, hermanos, son enseñados, instruidos por la palabra, pero eso no significa que ellos no vayan a cometer sus propios errores, ni eso significa que esa responsabilidad caiga sobre ti porque lo has hecho mal. Ellos tienen que cometer sus errores y tienen que tener su propio encuentro con Jesús. Y nosotros ahí entramos a pensar y a evaluarnos como padres delante de Dios. Señor, yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Y si ellos lo han hecho mal, tendrán que aprender igual que hemos aprendido nosotros. Tal vez a base de golpes, tal vez, no sé, pero nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora, si tú no has hecho lo que has tenido que hacer, pues ahí ya castígate y cógete el látigo ahí porque no lo has hecho bien. Pero si lo hemos hecho bien, confiemos en que nuestros hijos son una promesa y que ellos tarde o temprano tendrán ese encuentro con Cristo y vendrán a los pies de Jesús porque Dios lo ha prometido y Dios lo va a hacer. Me acordé de la historia del hijo pródigo. El hijo Pues ahí pródigo está. tuvo que pasar situaciones cuando le dio la herencia y el padre simplemente dijo, toma, y te vas y el otro, pero como dice, pues un día, así como Pablo tuvo el encuentro, un día tendrán el encuentro y eso no va a ser muy tarde lo que los digo. Así es. Es que es así, Dios no miente. Amén. Y nosotros no hemos parido hijos para el mundo, aunque ahorita mismo estén con los cerdos, tal vez muchos,
ahí, pero van a volver a su casa, a la Amén. casa Y del eso, Padre, y eso porque que Dios nos, y así eso lo que nos prometió. enseña como padres, ¿no? A perdonar, que es ya, Así es. eso es lo bueno de, Así es. de conocer el Evangelio, de que eso nos va a hacer más fácil dar el amor a otra persona, poder perdonar, Así. conocer las situaciones que estaban. ¿Por qué? Porque como decía el pastor, decía, yo estuve en esto, ya puedo entenderlo cómo se siente. Entonces yo le doy un abrazo, le doy un perdón. Es interesante de este tema, es demasiado grande, yo le veo pero muy importante, ¿no? De que Extenso. que se debe hablar en todas las iglesias, debería hablar todo esto del perdón, ¿no? De que es la parte fundamental, porque Jesucristo fue el ejemplo, ¿no? El ejemplo fue el que Así nos es. El perdonó, mayor ejemplo el del mayor perdón. ejemplo, nos perdonó a pesar de tantas situaciones que hacíamos, el hombre rebelde, todo, y dice que nos perdonó, y como decía Sandrita al principio, si Él nos perdonó, ¿cómo no podemos, por qué no tenemos que perdonar al que nos perdona? ¿No? Qué tremendo, ¿no? Es así. Mira, Gonzalo y Yulisa, que el perdón tiene un precio, el perdón tiene un costo. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Yo te cojo y bueno, tú me robas el coche y me lo estrellas, me lo estallas, me lo dejas siniestro. Entonces yo decido perdonar a Gonzalo, pero te perdono y el precio del arreglo lo pago yo, porque yo perdono lo que has hecho. No te perdono y arréglamelo. Te digo, ¿sabes qué? Lo perdono, o me quedo sin coche o lo arreglo. Tiene un precio. Una persona coge y me viola, ¿sí? Y me ha hecho un daño interno, un daño a mis emociones, a mis sentimientos, a mi todo, que yo decido perdonarlo. Pero hay un precio, ¿sí? Un costo, El morir a ¿sí? ti. El morir a ti. O sea, todo perdón tiene un costo. Ahora, Dios, para perdonar a los pecadores, ¿sí? No lo puede perdonar así sin más. Él primero pagó el costo, ¿sí? De la vida de su hijo. Tremendo, ¿no? Sí, o sea, él dio el primer ejemplo. El primer paso lo dio Dios. De decir, el perdón tiene un precio y yo os perdono porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios dice, yo voy a pagar el costo, yo voy a pagar el precio. Hijo, para la cruz, a morir por los pecados de todos, de toda la humanidad, y se salvarán todos aquellos que están creyendo en este sacrificio. Ahora, creo que Jesús, cuando estaba en la cruz, las palabras suyas fueron nada más y nada menos, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Dios dio el primer paso, Jesús dio el segundo, yo creo que en fe y en obediencia debo de seguir con el tercer paso, siendo la imagen como somos de Dios aquí en la tierra, testimonios de lo que Dios ha hecho en nosotros. Perdonar sin tener que poner condiciones al perdón. Ya está, yo perdono porque todos los días estoy siendo perdonado y ya está, no hay más. Exactamente, y como les dije en un principio, cuando se cortó la transmisión, ¿no? Creo que más que como a personas o cristianos, ya como pastores, de verdad les digo que creo que es el diario vivir, ¿no? Si no hay un estado de perdón, estamos expuestos siempre a heridas, a decepciones, y si no tenemos una condición de perdonar diariamente, pues imagínense, yo creo que es una forma también del Señor a uno enseñarle con lo que le toca hacer Él. Él constantemente nos ve con perdón. Entonces, imagínate, si Él te entrega a ti un ministerio, tienes que hacer lo mismo que Él hace, un constante perdón diario, porque diariamente nosotros a Dios le herimos con esas actitudes. Diariamente al Hijo de Dios va a ser herido. Entonces, por eso, como hijos de Dios, tenemos que ser el primer testimonio de que aunque nos hagan heridas, inmediatamente ponernos a cuentas, perdonar, liberarnos de esa carga que produce el no perdonar, ser libre, hacer libre al otro y seguir para adelante. Somos testigos fieles. A mí me encanta. Dios
sé que ustedes no lo sabían y mi esposo se los contó antes y dijeron, bueno, esto es otro tema, ya cuando ustedes quieran, Como lo haremos. le dije este es para otro tema, vamos a invitar, así que no quiero que sea la primera ni la última, vamos a estar, sí. mire que esta es la primera que estamos haciendo la primicia. la primicia. Imagínate La la primicia, primicia Gloria, qué que privilegio, por eso qué decía, privilegio ser la primicia. pensábamos hace 2 semanas, decíamos, tenemos que hacer, y la mente venía, el Señor nos ponía, Benjamín, Benjamín. Entonces, mire, se dio al principio como me ponía trabas, pero digo, este tema, yo les veía en ustedes porque ustedes lo han vivido, ¿verdad? Lo han vivido y Y lo vivimos y lo seguimos viviendo y lo viviremos hasta que vayamos al cielo. Pero me sorprendió mucho cuando me dijeron el tema. Dije, wow, tremendo, porque experimentamos mucho eso y no quería dejarlo ir a lo que les iba a decir ahorita. Habrá momentos, y lo digo porque lo he vivido en mi propia carne, donde el Señor te hará pasar por pruebas de gente que te ha hecho daño y te va a poner como le dio la oportunidad a David con Saúl. Es decir, aquí te pongo tu enemigo, aquí te lo pongo en tu mano, toma tú la decisión de lo que vas a hacer. Y tal vez tú, injustamente, tal vez dañado, perseguido, vituperado, difamado, tal vez injustamente y has vivido, solo he vivido en mis carnes, amados, con mi familia, de tener esa oportunidad que tuvo David, de decirme, tomo mi justicia por mi mano, porque él no lo fue buscando, Dios se lo puso. Ahí le dijo, ahí está, dormido, le puedes cortar la cabeza, y no lo tocó. Y acuérdense de esto, que en ese momento el Espíritu de Dios ya había abandonado a Saúl. Y aún así David le dijo, Dios me libre de tocar el ungido de Dios. Amado que me estás escuchando, seas cristiano o no, conozcas o no, nunca te tomes la venganza por tu cuenta. Acuérdate que hay un juez justo que todo lo ve. Y nuestro juez justo, cuando tú te tomas la venganza o tú te tomas la justicia por tu mano, él en ese momento dice, bueno, defiéndete tú, y él se quita. Entonces, te vendrán esas pruebas de esa persona que te dañó, te hirió, y vas a tener la oportunidad quizás de hacerle más daño del que esa persona te ha hecho a ti, y vas a poder tomar la decisión como un hijo de Dios de no tocar y dejar la justicia de Dios obre. Y así tú has demostrado una vez más que tú has perdonado de corazón. Eso es un fruto. Cuando no te toma la venganza por tu mano, es un fruto que ahí se vio de verdad que el corazón de David era un corazón genuino y perdonador. Y te vas a ver en esa situación, porque acuérdate, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba corazones. Sí. Una pregunta, mi hermano, pastor. Cuando usted decía acerca de las heridas que usted tenía por lo que pasó, ¿no? ¿Cuál fue su primer pensamiento cuando le hablaron de Dios? ¿Cuando me hablaron o cuando decidí seguir al Señor? Cuando le empezaron a hablar. Yo cuando me empezaron a hablar, lo primero que hice es reírme de la persona que me hablaba, insultarle y sí, faltarle respeto la primera vez. Porque él, para que puedan entender por qué reaccionó así, era porque él era ateo. Claro, yo no creía en Dios, yo tengo aquí tatuado, no te serviré, y a mí cuando me predican es en la cárcel. Entonces me vino un chico latino, chileno, y me predicó de Jesús, y yo le dije dónde se iba a ir con Jesús. Le dije, yo no quiero saber nada de ti, ni de tu Dios, ni de tu Jesús, y me empecé a reír, y todos los días me venía y me predicaba, todos los días, y todos los días me reía de él, todos los días, hasta que al final le dije, oye, ven, Chile, era chileno, y digo, ven, Chile, yo quiero ir donde tú vas también. ¿Dónde es que vas a ir con los aleluyas? Yo quiero ir. Y empezó, aleluya, y yo, cállate, hombre, que esto no se entera la gente tampoco. Yo iba como Nicodemo, a escondidas, ¿sabes? Yo quería ver a tal Jesús, pero a escondidas. Pero sí, fue ahí mi primera vez. O sea, no recibí con agrado la palabra. Yo creo que la mayoría no recibimos a la primera, ¿verdad? Pero estoy seguro, segurísimo, como dice Isaías, que la palabra nunca vuelve vacía, sino que va a cometer el propósito por el cual Dios la envía. Entonces, yo considero, estoy seguro que cuando una persona te predica o tú le predicas a alguien es porque Dios ya en su soberanía lo tenía todo programado. A Dios nada le coge por sorpresa.
Allá Sí. estaba para que esa semilla, por eso dice que toda semilla va a dar su fruto, sea buena o sea mala, seamos esos Ahora, portadores de buenas Te semillas. soy sincero, nada más que entré en ese cuarto, yo sí tuve una experiencia y pues yo no sabía qué era ni hablar en lengua y no sabía nada de eso. Y yo estaba en un cuarto, estaba en la cárcel, todo el mundo con las manos levantadas, hablaban en lenguas, oraban. Yo levanté las manos también por inercia, cerré mis ojos y dije, si de verdad existes, cambia mi vida. Yo salí de esa puerta, yo tuve como una explosión blanca así en mis ojos, yo salí de esa puerta y después de, tenía que 25, desde los 12, 13 años drogándonos, yo salí de ahí, ya me dejé de drogar, dejé de peleas, dejé de droga, dejé todo, o sea, automáticamente fue así. Luego, obviamente, hubo cambios progresivos, pero hubo un cambio radical. Yo salí de esa habitación, salí otra persona, diferente. Estamos dando un Sí. adelanto de la próxima interior, ¿no? Estamos dando un adelanto del testimonio de cómo... Eso, mis hermanos, muchísimas gracias. El Gracias, tema es muy pastores. largo y la verdad que ustedes son de testimonio vivo, como ustedes han acabado de decir. Es un estilo de vida el perdón, que esto para nosotros fue una bendición, ¿verdad? Fue una bendición. Hay cosas que todavía el ser humano necesita conocer la palabra, necesita saber qué es el verdaderamente perdón, porque a veces actuamos como humanos pensando que hacemos lo bien, pero de acuerdo a los testimonios, de acuerdo a la palabra, lo estamos haciendo erróneo, ¿no? Y esto es una oportunidad de que la gente que nos está mirando a través de estos medios, pues puedan conocer de que verdaderamente perdón es una decisión y Jesucristo, el Espíritu de Dios, como decía al principio, nos va a enseñar, nos va a seguir enseñando lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Eso, mis queridos pastores. Quisiera que dé el último mensaje y podríamos hacer una oración para ir terminando, pastor, por favor. Igual Quería, también, si mi esposo me lo permite. Igual también si de pronto, o sea, pueden decir dónde se congregan Y ya le pongo. ustedes, en qué parte de España, para que así la gente que nos está preguntando sepan dónde están ustedes, tienen Ok. su Genial. Pues yo para finalizar solo quería decirles algo que creo que ya va a ser la guinda del pastel. Nunca piensen que pedir perdón es humillarse o es de perder o es que yo he perdido porque yo decido hacerlo. Acuérdense, en la Biblia lo dice, escúchenme bien, para el que conoce la palabra y el que no, es así de simple. El que se humilla será exaltado. Tal vez el dar el paso de pedir perdón y agachar la cabeza no siempre significa que tú estés dándole la razón a esa persona, que tú sepas que tú la tienes, pero simplemente el humillarte serás exaltado delante de Dios. O sea, no solamente, a ver, para no enredarme mucho, no solamente des el paso de pedir perdón cuando tú has hecho algo malo, hazlo también cuando no lo has hecho. Eso no te hace menos ni te hace un perdedor, todo lo contrario, eso te hace un ganador delante de Dios. Eso te hace una persona, será exaltada porque te hace ver humildad y bondad en ti. Entonces, no solamente pidas perdón o te acostumbras a pedir perdón cuando haces tú algo, no, pide perdón en todo tiempo, hagas o no hagas, pedir perdón es una virtud. Me gustó esas palabras. Pide perdón así no hagas, porque eso es lo que va a sanar también el corazón de otra persona. Toma No pierdes nada. Como decía mi esposo que le enseñamos a nuestros hijos, el que pida perdón primero se gana. Pues eso, eres un ganador cuando haces eso. Que de verdad, el que no rompes todo esquema, eso no es normal que se vea. Te rompen los esquemas y haces un hábito y haces que el perdón sea parte de ti, sea parte de tu forma de ser. Y yo creo que nosotros los hombres o las personas que conducimos tenemos que coger ese hábito, porque nosotros estamos conduciendo y alguien te pita y te hace como gesticulan con los dedos, cositas, y hablan lenguas del otro. Entonces, y uno se pone colorado y puede empezar a pico, y la blanda, la sabia respuesta blanda, la ira. Entonces, ¿qué pasa? Te pitan y tú dices, perdona, nada más que le dices, perdón, tienes razón, perdóname, no te he visto, perdóname. Se acabó, no pasa nada. Te lo digo porque yo lo practico. No pelean si uno no quiere. Nada más que te piten, haz la prueba, pide perdón tú primero y verás como no hay discusión. Como te dicen, no pasa nada, tranquilo, venga. Es así.
No, Exactamente. es verdad que a nosotros los hombres, especialmente, a veces cuando conocimos, si nos pasa cosas y a veces quiere salir, como decimos nosotros, quiere salir lo del indio, decimos latinos, pero ahí, como dicen, no, las palabras, lo que uno puede, Las palabras sabias. puede cambiar, el Te ambiente he dicho que a puede veces cambiar. salen sapos, que te vas a hacer un experto, que te vas a sacar el máster con tu pareja. Con tu pareja, con los que más nos hacen enrabietar, con los que más Eso sí es que ya no lo sapos te hacen sacamos. sacar de la boca. Y ahí te vas a volver un experto. Practica en casa, que ya te lo digo yo tengo uno que me pule esa área constantemente. Bueno, yo quiero ya para terminar pedirte perdón, amor, pedirte perdón, Gonzalo, Yulisa, y a todo el mundo ya de una vez. Practiquemos lo que estamos hablando. Ya, yo igual, delante de todo el mundo, no tengo temor, te pido perdón, mi amor, por cualquier cosa. Te perdono. Pero la verdad que es chiste, pero que en realidad ese es el diario vivir. Seamos sinceros y honestos. Es el diario vivir. En casa, cada uno sabe las como se dicen, qué habas se cuecen en su casa, ¿no? Pero si tenemos una actitud de perdón, pues eso es lo que nos va a llevar al éxito, la verdad, como les decía antes. Y vuelvo y le repito ya para despedirnos, Julie, Gonza, gracias por lo que estáis haciendo. Y como les dije, nunca se sientan menos ni pequeños por lo que estáis haciendo. Habéis salido del confort y estáis haciendo algo que otro no se ha atrevido a hacer. Y ya está, y para adelante. Que tiene el Señor muchas cosas para hacer con ustedes. Que Dios les bendiga. Les amamos muchísimo. Igualmente, pastores, muchísimas gracias. Oración, gracias. pastor, para despedir. Sí, muchísimas gracias, en verdad, por aceptar nuestra invitación. Que Dios les siga multiplicando, que Dios los siga bendiciendo y que siga levantando ese ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Porque ustedes saben que nosotros no vamos solos. Nosotros siempre vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él siempre está con ustedes, está con nosotros y con todos aquellos que le claman. Porque la palabra dice, ¿no? De que Él se dejó hallar. Él se dejó hallar. Nosotros no le buscábamos, pero Él se dejó hallar. Y en verdad, y cuando nosotros, cuando Él se dejó hallar de nosotros y empezamos a clamarle, hemos visto la mano de Dios. Y algo muy bonito que tú decías, ¿no? Que a pesar de que hemos enseñado a nuestros hijos, así se aparten, pero igual el propósito de Dios se vuelve y se cumple. Se cumple porque se cumple. Sí. Así es. Siempre tienen que experimentar y de pronto el Señor les va a usar de pronto en esas áreas, no sé, pero solo Dios sabe el propósito que tiene con ellos. Y en verdad, muchísimas gracias. Sí, ustedes saben que les queremos mucho. Siempre estoy viendo lo que hacen. Me gusta mucho cuando el abuelito alza a su nieto, ¿no? Que tiene su nuevo muñequito. Y en verdad que, no, ya me imagino cómo estará. Pero en verdad, felices. Les quiero mucho. Otra etapa nueva que el Señor nos está permitiendo vivir y la verdad, os digo que es una etapa maravillosa. Yo no, la verdad que no me imaginé que se pudiera sentir tanto amor, porque uno ama demasiado a sus hijos, pero yo le decía a mi esposo, con este niño me está pasando algo muy raro. Yo siento que cada que le veo se me va a estallar el corazón, mi amor. Es increíble, o sea, y le doy gracias a Papito Dios por darme la oportunidad, que era lo que les iba a decir al final, de darme la vida, ¿no? Saber que en julio me han dado un diagnóstico de cáncer y me estaba muriendo y hoy puedo estar aquí disfrutando de mi familia, de mis hijos, porque hay un Dios poderoso que hace y sigue haciendo milagros. Amén. Y quiero, si me dan permiso, para donde el pastor acabe, orar por milagros, orar por sanidad y porque Él sigue siendo el mismo Dios. Sigue sanando, sigue restaurando, sigue liberando, sigue levantando, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que no me quería quedar con las ganas de saltarle y dar las gracias al Señor por darme la vida y por regalarme cada día un día más. Así que por eso vivan la vida como si fuese el último, amados. No porque haya pasado por esta experiencia, siempre lo he dicho en la congregación, siempre lo digo, amados, adoren a Dios y busquen a Dios y sirvan a Dios como si fuese el último día de ustedes en la tierra. Porque hoy estamos bien y mañana tenemos un diagnóstico de muerte y entonces que no nos coja desprevenido y que podamos decir hasta el último día que me viste en la tierra lo di todo de mí, di lo mejor de mí
por hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es servir a mi Señor. Qué bendición. Así que bueno, Sí, hermano. vamos a orar. Hola, y termino. Bueno, Padre, antes de orar, no se olvide, estamos en Madrid, en Méndez, en la estación de Méndez Álvaro, en el Cinesa. De Méndez De Álvaro. Méndez Álvaro, la estación de Cinesa en Méndez Álvaro, por favor, ahí les esperamos, les invitamos a todo el que nos está escuchando para que nos visiten. Así que Méndez Álvaro. Somos la Comunidad Cristiana de Madrid y estamos en el Cinesa de Méndez Álvaro, sala 16. Y el culto empieza a las 11:30 de la mañana. Así que, por favor, compartan a todos los que conozcan en Madrid. Hay una iglesia que adora en espíritu y en verdad y se llama la CCM. Mire que ustedes ya vieron el testimonio, así que no se pierdan en verles en vivo y en directo, poderles estrechar la mano allá en España, así que no se pierdan ese privilegio de poder y no voy estar a allá. perder la oportunidad, Gonzalo, de que mañana tenemos una fiesta muy especial en nuestra comunidad, así que les esperamos. Mañana es día de fiesta, queremos darle lo mejor a nuestro Amén. Padre, así que están invitados. Amén. listo. Amén. No Y se lo pueden perder. Nosotros tenemos un dicho, un lema aquí. Y Gonzalo dice lo así: sabe, y Julie. esto no hay quien lo pare. Amén, amén, claro, así es. Así es. Vamos Esto no ahora. quiero Amén, parar. amén. Bendito amado Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo. Primeramente quiero bendecir la vida de Gonzalo, de Julie, Señor. Gracias por poner en ellos este privilegio, Señor, de compartir tu palabra, esta iniciativa, Señor, esta motivación para poder alcanzar a todos los que están perdidos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que cada día les fortalezcas, los levantes y los lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Espíritu Santo, porque son hombres que honran, Padre, y te bendigo, Señor, por la vida de ellos, papá. Asimismo, quiero orar, Señor, por toda persona que está pasando un tiempo de enfermedad. Señor, hoy oro para que tu Santo Espíritu sea llevando, Señor, esa palabra, Señor, que necesitan escuchar y esa sanidad que sus cuerpos están clamando ahora. Espíritu Santo, tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos. Amén. Padre, tú eres el mismo que resucitó a Lázaro entre los muertos. Padre, tú eres el mismo que resucitó a la hija de Jairo, Señor. Amén. Padre, tú eres ese mismo Dios, Señor, que sanaba leprosos. Padre, tú eres ese mismo Dios, Señor, que abrió el mar para que tu pueblo pasara en seco. Tú eres ese mismo Dios que sigue operando en este tiempo, haciendo milagros y prodigios, Señor. Pero esto es para el que cree, Padre, que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Aunque hayan decretos de muerte, Señor, nosotros declaramos vida, porque tú eres el Dios de la resurrección, Amén. Señor, y la vida. Amén. Padre, te damos gracias porque aunque este cuerpo, Señor, dice tu palabra, se desgasta. Señor, nuestro espíritu se vivifica de día en día, Padre. Te doy gracias, Señor, por la sanidad de todo aquel que está pidiendo un milagro. Oro por aquellos enfermos de COVID, de cáncer, Señor, cualquiera que sea la enfermedad que estén pasando. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que lo mismo que has hecho con nosotros, lo hagas, Señor, con ellos. Señor, yo te ruego en esta hora, Padre, que conforme a tu voluntad se haga. Queremos orar como tú quieres que oremos, Señor, pero tú nos has enseñado que mientras haya vida, declararemos vida. Así es. Padre, en Amén. el nombre de Jesús, porque tú eres Jehová el que da la vida y Así Jehová es. quien la quita. Te damos gloria y te damos honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Papá, te damos gracias Gracias por este Jesús. tiempo. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu palabra, con tu presencia. Queremos pedirte de una manera especial, Señor, que sigas dándonos la sabiduría, la fortaleza que necesitamos, Señor, para poder ser de bendición, para bendecir, para poder bendecir a los que nos maldicen, para poder bendecir a los que nos persiguen, para no pagar mal por mal, sino que no nos cansemos de hacer el bien. Padre, que a nuestros enemigos, como dice el apóstol Pablo, inclusive si tienen hambre les demos de comer, si tienen sed les demos de beber. Que Padre, que siempre deseemos el bien. Pon siempre en nosotros esa actitud de perdonar para que la gente pueda ver el carácter, Padre, que tú estás haciendo en nosotros y se refleje la luz de Cristo en todas las personas que se crucen en nuestro camino. No queremos máscaras, no queremos disfraces, queremos ser, Padre, esos hombres y esas mujeres que se presentan delante de ti con dignidad, Padre, con nuestros errores, con nuestras circunstancias, pero siempre perdonando y pidiendo perdón. Gracias. Y hoy te pido que tú le des la fortaleza a todos los hermanos que estén guardando rencor, que estén guardando ese dolor, esa amargura en sus corazones, para que tú les empujes, Señor, para que decidan perdonar. Para que decidan perdonar a toda persona que les ha agraviado, que les ha ofendido, que les ha dañado, Señor.
Te pido, Señor, que ellos puedan perdonar y que puedan ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, bendecimos, Señor, a todas las personas que se han conectado, a todas las personas que verán este mensaje, bendecimos a Gonzalo, a Yuri, su ministerio, Padre, su familia, bendecimos la comunidad cristiana de Londres, nuestros pastores en el mundo, a Senia Revelo y a todos los ministerios, Señor, alrededor del mundo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. No queremos desaprovechar Amén. la oportunidad, Amén. Señor, de poner la vida de nuestra pastora en tus manos, Así es. Señor. Como congregación, como hijos, Señor, espirituales, papá. declaramos sanidad sobre su cuerpo. Amén. Y declaramos, Señor, que tú harás, Padre. Creemos, Padre, declaramos la palabra, Señor. creemos, Señor, y nos unimos a la fe de Amén. nuestra pastora, Señor. Y declaramos, Padre, que tú eres el que tienes la última palabra, mi Rey. Así es. En el nombre Amén. de Jesús, bendecimos nuestra familia, la familia pastoral, nuestro pastor del mundo, sus hijos, Señor. nuestra pastora, Padre, que reciban el amor y el cobijo de las oraciones de este pueblo, Padre, porque ellos son de inspiración, Señor, Así que es. nuestros mentores, Señor, han dado tanto, Padre, y en este tiempo la iglesia se une en un mismo clamor, Amén. Señor, con un mismo espíritu, Padre, Sí, Señor. orando por tus siervos. Una bendición, Señor, y una cobertura sobre toda su casa. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. 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 Muchas gracias. Amén. Oye, Muchas, muchas gracias. a muchas ustedes, muchas gracias, gracias. amados. Aquí están mandando saludos desde Miami, desde Ecuador están mandando saludos, que está muy bonita la palabra. Bendiciones. Dice Alex, dice Clara Irma Luzón, bendiciones Irma, Marisa Castillo Corea, Margarita Tobar Ramírez, dice amén, amén. Ruth Torres, Gloria a Dios. Sí. hay muchos comentarios, así que gracias por Que el haberse Señor les conectado. bendiga, ha sido un placer, de verdad. Gracias a ustedes. ¿Mi esposa va a hablar? Sí, porque no me deja. No, en verdad, muchísimas gracias una vez más. Y que, como les decía antes, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los siga Amén. levantando y cada cosa que ustedes hagan para el Señor, que el Señor los multiplique el doble. El doble. Gracias. Sí, y saben que los queremos mucho, que yo los tengo en mi corazón siempre, a mi Paul, siempre me lo acuerdan que ya está muy grande. Pero Paul en está verdad, enorme sí, ya. pero en verdad, muchas gracias, mis oraciones siempre con ustedes, como siempre lo saben. Amén. Sí, y ahí Gracias. sigan adelante. Ya queda- saben y- que tienen aquí una casa también, a ver cuándo vienen a visitarnos. Claro, Sí, sí, ese está Ya pendiente. lo saben. Sí. y queda Tienen pendiente, pendiente que viajan mucho, pero por aquí no vienen. queda pendiente, pastores, no, para la próxima, pendiente el testimonio, ¿ya? Bueno, Dile a muchísimas tu líder lo mismo, que lleva viniendo. Díselo. Bueno, muchísimas cuenta, gracias. si la Gracias ves. por haberse conectado a todos una vez más. Como siempre decimos, Dios les bendiga a todos, que Dios sea, yo sé que Dios ha Amén. hablado a sus corazones, porque esto es una palabra de parte del corazón. Y una vez más, gracias por haberse conectado y decimos, conocerás la verdad Y la y la verdad te te hará hará libre. libre. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego.